todos los parientes, todos los que pasan por la vía pública, todos sean bienvenidos en esta preciosa mañana, una mañana de bendición, una mañana de gozo, alegría, donde son nuevas las misericordias de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, en su capítulo 16, en su versículo número 13. 1 Corintios, en su capítulo 16, de su verso 13 al 14. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, deme un amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tome su asiento. Quiero que meditemos en estas exhortaciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Corinto. Le está dando 5 exhortaciones que Pablo da a la iglesia de Corinto para que la iglesia pueda terminar en victoria. Amén. Bendito sea el Señor. 5 exhortaciones para que la iglesia termine en victoria. Gloria sea a Dios. Quiero que hablemos un poco acerca de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo fue, mi amado hermano, el misionero, fue el evangelista que Dios escogió para llevar la palabra de Dios a los gentiles. Y entre ellos estaba, mi amado hermano, la ciudad de Corinto. Cuando él llegó a Corinto, él llegó predicando el evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que él se esforzaba por predicar a Cristo donde Cristo no había sido aún anunciado. Porque algo que al apóstol Pablo no le gustaba era meterse en terrenos ajenos. A él no le gustaba meterse en lugares donde ya Cristo había sido predicado. En lugares, territorios no le pertenecían a él meterse. Entonces, él era un hombre que le gustaba ganar almas, predicar el evangelio, mi amado hermano, a fin de que la gente creyera en el evangelio y se salvara en Cristo Jesús. Y él fundó esta iglesia, la iglesia de Corinto. Dios lo usó para fundar esta iglesia. La escritura enseña, mi amado hermano, en 1 Corintios capítulo 15, dice, mi amado, en el versículo 1, que mi amado, él les anunció el evangelio a los corintios, dice, y los corintios lo habían recibido, y aún los corintios perseveraban en el evangelio. Entonces, Pablo les escribe esta carta porque Pablo tuvo que irse de ahí. Los enseñó, los formó, los discipuló, y él tenía que seguir su camino a las demás misiones, a los demás lugares, para llevar el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo a veces visitaba las iglesias, o en ocasiones visitaba las iglesias, y a veces le informaban sobre la condición de la iglesia los demás hermanos que iban a visitar, o igual él sabía de la condición de la iglesia por medio de cartas que le enviaban. Entonces, cuando él dejó la iglesia de Corinto, la dejó establecida, formada, fortalecida, la dejó, mi amado hermano, alineada a los parámetros de Dios, pero él tuvo que irse. Pasó el tiempo, él se da cuenta, mi amado hermano, que la iglesia de Corinto ya no está caminando de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a las enseñanzas que él les había enseñado. Y cuando vemos la carta de Corintios, el apóstol Pablo le empieza a señalar varias cosas que estaban torcidas, que estaban mal en la iglesia de Corinto. Aunque ciertamente la Biblia enseña que el apóstol Pablo los alaba y los elogia, porque estaban enriquecidos en los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo de Dios, pero carente de los frutos del Espíritu Santo. Una iglesia, repito, que tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero carente de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando no están los frutos del Espíritu Santo, aunque haya dones, aunque haya capacidades, aunque haya habilidades para operar en lo sobrenatural, si no están los frutos, de nada
no sirve. No tiene sentido, mi amado hermano. Porque al final solamente los que tengan los frutos del Espíritu Santo, aquellos que manifiesten, mi amado, que están nacidos de nuevo, que manifiesten una vida agradable a Dios por medio del Espíritu, que es el que nos santifica, son los que han de volar un día a la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces encontramos nosotros que la iglesia de Corinto tenía varios problemas y Pablo los señala. Y uno de los problemas que ellos tenían es que ellos tenían muchas divisiones entre ellos mismos. Decía, la Biblia enseña que ellos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, soy de Pedro, yo soy de Cristo. O sea, entre ellos estaban divididos. Y no solamente eso, la Escritura nos enseña que también entre ellos se estaban llevando a los jueces terrenales, tenían problemas entre ellos, tenían conflictos entre los mismos hermanos, de tal manera, de tal forma, que llegaban a parar a los jueces terrenales para ser juzgados, para ver quién es el que estaba cometiendo el agravio. Para lo cual el apóstol Pablo los reprende y los corrige, que dice: ¿cómo ustedes van a ir allá con alguien pecador, un hombre pecador, cuando nosotros no vamos a ser los jueces que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cómo es posible tal cosa? O sea, había problemas entre los mismos hermanos, problemas que llegaban a parar a las cortes, a los juicios terrenales. De tal manera estaba así la iglesia, de esa forma, hasta ese extremo, pleito entre ellos. Y no solamente eso, la Biblia señala también que la iglesia había perdido la santidad, había perdido el celo de lo santo, había perdido la espiritualidad, había perdido la pureza. Dice la Escritura que los líderes de la iglesia de Corinto, entre ellos había un hermano decía que es hermano, y tenía la mujer de su padre, y no había ninguno entre ellos espiritual para poder juzgar y poner orden en esa situación. Y dice la Biblia que Pablo les dice que no le llamen hermano a ninguno, que dice llamarse hermano, dice: no te juntes con él ni comas con él, y todavía anda en desórdenes mundanos. Así, en esa condición se encontraba la iglesia de Corinto. Pablo también les empieza a exhortar porque estaban carentes del amor. Dice la Escritura que había los hermanos fuertes, los hermanos débiles, los hermanos que tenían un conocimiento más amplio y usaban esa libertad. Y la Escritura enseña de otros hermanos que eran débiles, que estaban un poco más carentes de conocimiento, pero celosos de lo que es lo santo, aunque carentes de conocimiento. Y la Escritura nos enseña a nosotros que, mi amado hermano, el apóstol Pablo les empieza a hablar a los hermanos fuertes que por amor a su hermano traten de abstenerse de comida sacrificada a los ídolos y de todo aquello que cause tropiezo a los hermanos débiles. Porque Pablo empieza a hablar que el amor es lo más grande, es lo que sobrepasa todo entendimiento. Porque si nosotros no nos conducimos en amor a nuestros hermanos para no causar tropiezo, dice la Biblia que nosotros somos culpables si ellos llegan a tropezar. Entonces estaban carentes del amor, y los hermanos débiles carentes de conocimiento en lo que era agradable y no agradable a Dios. Así estaba la condición de la iglesia de Corinto. Y Pablo les exhorta a los hermanos fuertes a amar al hermano débil. Porque al parecer los hermanos fuertes, con conocimiento, con más tiempo, no les importaba. No tenían amor por su hermano en la fe. Ahora bien, también la Biblia nos enseña que había otros desórdenes también. Y otros desórdenes que había era, mi amado hermano, las fornicaciones. A manera que Pablo dice que cada quien tenga su propia mujer.
Dice, a causa de las fornicaciones. O sea, así estaba la iglesia de Corinto en esa condición. Pero llena de dones espirituales. Y la escritura también nos enseña que la iglesia de Corinto ya no tenía una reverencia, mi amado, ni le daba el valor a la Pascua. Cuando ellos se reunían para celebrar la Pascua, que era Cristo, dice que unos adelantaban para llenar sus estómagos. Ya no había ese temor a Dios, ya no había ese agradecimiento a Dios, esa reverencia a Dios, a la muerte de Jesucristo, al sacrificio de Jesús. Ya no había esa reverencia, ese amor, ya no había esa humillación. Había egoísmo en sus vidas de la iglesia de Corinto. O sea, en la iglesia de Corinto había muchos desórdenes. Y cuando ellos ministraban aún sus cultos que se reunían, era un desorden. Todos profetizaban, todos hablaban lengua, no interpretaban. Era un desorden. La iglesia ya no se, en los cultos, en los servicios, ya no se edificaban unos con otros, porque no había un orden de servicio, no había una enseñanza pura, no había un entendimiento en los servicios, porque todos hablaban lenguas y no había quien interpretara. Y es más, los que no creían, hasta les era un tropiezo también. Así estaba la iglesia de Corinto, era un desorden, y Pablo tuvo que poner orden aún en cómo ministrar los dones. Y empieza a hablar el apóstol Pablo que hay un camino mejor, aparte que hay que procurar los dones mejores, pero aparte también dice que, mi amado, hay un camino mejor, que es el camino del amor. Y es donde 1 Corintios capítulo 13 nos empieza a hablar del amor, porque la iglesia de Corinto estaba carente del amor a Dios y del amor a su prójimo. Entonces, no solamente eso, la iglesia de Corinto, aunque todavía estaba ahí, pero, mi amado, ya estaba desanimándose. Muchos hermanos estaban esperando la esperanza, estaban perdiendo la esperanza de la resurrección. En el capítulo 15 el apóstol Pablo habla de que muchos hermanos ya no tenían esperanza de que estarían, porque se estaban siendo contaminados por otras ideologías, por otras religiones, de que decían que no había resurrección. Por lo tanto, muchos eran engañados de que Cristo entonces no había resucitado. Y muchos de ellos pensaban que los que habían muerto no iban a resucitar, los cristianos que habían muerto no iban a resucitar, y los que estaban vivos y morían tampoco iban a resucitar, y ya estaban perdiendo la esperanza en la resurrección. Y dice el apóstol Pablo: si retenéis la palabra tal como yo las prediqué, seréis salvos. Si no, creíste en vano. Y Pablo empieza a escribir en el capítulo 15 de 1 Corintios todo lo que es la resurrección de Cristo. Resucitó, se apareció a las mujeres, se apareció a los apóstoles, se apareció a más de 500, se apareció y por último como un abortido a él. Y empieza a hablar el apóstol Pablo, mi amado hermano, que cuando suene la final trompeta, los muertos de Cristo estarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, mi amado, y veremos al Señor. Y después, mi amado, dice el apóstol Pablo: ¿dónde está muerto, aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Dice el apóstol Pablo, sabiendo de estas promesas y de estas verdades absolutas de la resurrección, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo, y llegamos al capítulo 16, y el apóstol Pablo, ya para finalizar esta carta, les da estas 5 exhortaciones y les dice a los hermanos del versículo 13: velad, le dice. Velar, ya dije que es estar espiritualmente despierto, es estar alerta, es estar preparado, es mantenerse en vigilancia constante, continua, para no caer en las tentaciones y ni en los peligros espirituales. Tenemos que estar alerta. Una persona que velaba allá, por ejemplo, hablemos de los que velaban fuera, arriba en la ciudad, los atalayas, que estaban en los muros más altos vigilando que el enemigo no viniera. Ellos no tenían que dormirse, tenían que estar despiertos, tenían que estar activos, no tenían que distraerse, para si el enemigo venía, ellos
tiraban su trompetazo, hermano, para dar anuncio al pueblo, para que el pueblo no los agarraran descuidados, no los agarraran desprevenidos y no fueran arruinados por el enemigo. Amén. El atalaya era muy importante. Del atalaya dependía que un pueblo fuera derrotado o un pueblo fuera victorioso. Si la atalaya anunciaba con tiempo, el pueblo iba a estar preparado para pelear, para que no fueran agarrados desprevenidos o descuidados. Entonces la Biblia dice que estemos velando. Estemos velando. Tenemos que estar precavidos, con cuidado. Tenemos que tener discernimiento de que, mi amado hermano, estamos en los tiempos finales. El amor de muchos, mi amado, se les ha ido enfriando en sus corazones. Mi amado hermano, el diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso se levanta como río en contra de la iglesia, levantando todo tipo de calumnia, levantando todo tipo de chismes, levantando todo tipo de división, levantando todo tipo de tentaciones, levantando un bombardeo total contra la iglesia y el pueblo de Dios. De una o de otra forma, presiones económicas, físicas, familiares, presiones de cualquier tipo. ¿Para qué? Para que la iglesia pierda su confianza en Dios. En este caso, la iglesia de Corinto tenía un montón de problemas, un montón de desórdenes. Y dice el apóstol Pablo, deben estar velando. Ustedes ya no están velando. Y deben velar para que el diablo no los arruine, para que el pecado no los arruine. Deben estar velando, deben estar despiertos, deben ser cuidadosos. O sea, están arruinados, fríos, secos, sin presencia de Dios. Están desanimados, con un montón de problemas espirituales y ni siquiera se dan cuenta que están en una condición espiritualmente muertos, secos, sin ánimo, sin fuerza, sin gozo, sin paz, sin presencia del Espíritu Santo, sin santidad, y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no han estado velando, ni siquiera se han percatado en la condición en que se encuentran. ¿Cuánta gente en la iglesia está en una situación así y ni siquiera se han percatado que están así en esa condición? Amén. Y dice el apóstol Pablo, velad, debemos estar vigilantes. ¿Cómo está nuestra condición? Debemos estar velando, vigilantes de cómo el enemigo, mi amado hermano, nos va a acechar y cómo tenemos que prepararnos. Dice el apóstol Pedro, le escribe a la iglesia, le dice, velad, dice, sed sobrios y velad, porque Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Amén. En ese tiempo, lo que estaba sucediendo, pasando, la iglesia estaba viviendo una vida de persecución. Y le dice, estén sobrios y velando, que el enemigo quiera atemorizarlos. Que lo que el enemigo quiere es que ustedes dejen su fe. Lo que el enemigo quiere es acobardarlos. Lo que el enemigo quiere es desanimarlos. Es el propósito del enemigo, es destruirnos, Ezequiel. Amén. Entonces, viendo las intenciones del enemigo, tenemos que cobrar más fuerza y buscar más a Dios. Porque nadie puede sostenerse a sí mismo firme si no es con el poder y la mano de Dios. Gloria sea a Dios. Velad. Dice otra exhortación, estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Firmes. Estar firmes significa mantenerse sólidamente en una posición, sólido, fuerte, que no te muevan de allí. No ceder ante la adversidad. No quitarte, no ceder terreno. Ser constante y no vacilar. Eso es lo que significa estar firmes en la fe en Cristo. Fe en la esperanza de la resurrección. Estar firmes en la salvación. Firmes en la santidad a Dios. Debemos estar firmes en los principios de la palabra del Señor. Firmes en las doctrinas de la palabra de Dios. Debemos estar firmes en las convicciones de la palabra del Señor. Tenemos que estar firmes, no tenemos que movernos, no tenemos que vacilar, tenemos que estar firmes, constantes,
aunque los demás no crean, aunque los demás se burlen, aunque los demás crean diferente, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Tenemos que retener la palabra, tenemos que mantenernos sirviendo, tenemos que mantenernos caminando firmes en Dios. Vengan problemas, vengan adversidades, venga lo que venga, tenemos que estar firmes. El propósito del enemigo, el propósito de las tormentas, el propósito de los ríos impetuosos, el propósito de los vientos huracanados es tratar de movernos de la posición donde Dios nos ha puesto. Una posición de salvación, una posición de victoria, una posición, mi amado, de vida eterna, una posición de gozo, de alegría, una posición de reyes y sacerdotes. No tenemos que movernos de nuestra posición, tenemos que mantenernos firmes en todo lugar, en todo momento, donde quiera que nos encontremos, con quien estemos, tenemos que estar firmes. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos los hijos del Señor, somos siervos del Dios Altísimo, somos los santos de Dios. Tenemos que estar firmes en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. Tenemos que estar firmes, no movernos de lo que hemos aprendido, del camino del Señor, la santidad, la consagración. Tenemos que estar firmes. No tenemos que doblarnos al mundo, no tenemos que doblarnos a los placeres de este mundo, no tenemos que volvernos atrás donde Dios nos rescató. No, tenemos que mantenernos firmes y mirando hacia al frente. Bendito sea Dios, porque no estamos solos. Dios nos sostiene, Dios está con nosotros, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios nos libra de angustia, Dios nos sustenta. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos fortalece, Dios nos ayuda, nos sostiene. Gloria a Dios. Estad firmes en la fe, firmes en la fe en lo que hemos creído. Portaos varonilmente. Otra exhortación le dice que portaos varonilmente. Varonilmente en la escritura significa actuar con coraje, con fortaleza, con madurez, con valentía. Enfrentar las dificultades con valor, enfrentar las dificultades con madurez, con fortaleza. Mi amado hermano, sin estar vacilando, que nos comportemos a la altura, que nos comportemos, mi amado hermano, al nivel, mi amado hermano, de siervos del Dios Altísimo. Es decir, que no tenemos que tener miedo, no tenemos que acobardarnos. La Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. David exhortó a su hijo Salomón que se portara varonilmente, es decir, que se portara con madurez, a la altura, valiente, porque ahora él iba a ser el rey de Israel. Y tenía que comportarse como un hombre maduro, un hombre valiente, no miedoso, no con temores, un hombre valiente, esforzado. Debe estar, mi amado, firme en el Señor, afrontar las situaciones, porque él debería dar soluciones a los problemas que enfrentara Israel. Y él tenía que portarse a la altura, con valentía, con fortaleza, actuar con coraje ante las diferentes adversidades, dificultades que vienen en la vida de uno. Cuando venga el diablo, cuando vengan los demonios, cuando vengan los principados, cuando seamos rodeados, sitiados por enemigos, nosotros tenemos que enfrentarlo en el nombre de Jesús con coraje, con valor, con fuerza, con agresividad, con valentía. Tenemos que darle para adelante en el nombre del Señor. Tenemos que comportarnos varonilmente. Nada de que, estoy desanimado y alimento mi desánimo. Estoy triste y alimento mi tristeza. Tengo miedo y alimento mi miedo. No, estoy desanimado, alimento mi desánimo. No, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor con coraje, con fortaleza y pelear la batalla. Tenemos que agarrar fuerza, coraje, valentía y pelear la batalla con coraje, con valentía. Bendito sea Dios. Es una actitud, porque Dios nos da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, porque los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes se vuelven atrás. Los cobardes tienen miedo a enfrentar las situaciones, las pruebas, las luchas.
Pero los que tienen un espíritu de poder, de amor y dominio propio, enfrentan, mi amado hermano, con valentía, venga lo que venga, porque nosotros sabemos que nosotros no peleamos solos. Dios pelea por nosotros. Él va delante de nosotros como poderoso gigante y Él es nuestra retaguardia. Bendito sea el Señor. Y Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, gloria sea Dios. Amén. Para poder salir victoriosos en este caminar, en este transitar por la tierra, mi amado hermano, y poder coronarnos un día con el Señor, necesitamos comportarnos varonilmente. Que la iglesia está seca, usted le da para adelante. Que la gente se va, usted se mantiene varonil, se porta varonilmente. Que hay problemas en la iglesia, usted se porta varonilmente y sigue adelante. Que hay problemas, mi amado, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel laboral, usted se comporta varonilmente y sigue fielmente al Señor. Bendito sea su nombre, porque usted se comporta varonilmente. Bendito, usted afronta las circunstancias en el poder de Dios y con la fuerza de Dios y con el coraje y la valentía del Señor. Porque se porta varonilmente. Bendito sea Dios. Usted no va a ser arrastrado igual que los demás que se acobardan, los demás que se acomodan a lo fácil, que se acomodan, mi amado hermano, a los demás. No, usted se va a portar varonilmente para poder ser coronado. Bendito sea el Señor. Y esforzaos, dice el apóstol Pablo, otra exhortación más. Y esforzaos, porque el camino es de esfuerzo, es de sacrificio. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de sacrificio. Es de dar más de lo normal. Eso es esforzarse. Es, mi amado hermano, aunque nos duela, aunque ya sintamos que no podemos, tenemos que darle más de lo normal. Para poder vencer hay que dar más de lo normal. En una ocasión le dijeron al Señor Jesús: Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús dijo: esforzaos por entrar, porque la puerta es ancha y el camino es angosto. Nosotros tenemos que esforzarnos por entrar, tenemos que sacrificarnos por entrar, mi amado hermano. El camino de Dios es de esfuerzo, es de sacrificio. El camino del Señor, uno se cansa, mi amado hermano, uno siente no poder más, pero tienes que tomar fuerzas de Dios y seguir adelante y esforzarte. Esforzarte para orar, esforzarte para leer la palabra, para santificarte, para guardarte para Dios, esforzarte en el medio del problema, de la circunstancia, para seguir adelante. Tenemos que esforzarnos para llegar a la meta, esforzarnos para no desmayar, esforzarnos para no volver atrás, esforzarnos para no caer en la tentación, esforzarnos por buscar a Dios aún en medio del cansancio. Tenemos que esforzarnos. El camino de Dios es de esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. Tenemos que esforzarnos. Esto es de esforzarnos. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que esforzarnos, dar más de lo normal, sacrificarnos más de lo normal. Tenemos que darle más de lo normal para salir victoriosos. Aunque duela, tienes que seguir. Gloria a Dios. Aunque tengas ciertas pérdidas, tienes que seguir. Tenemos que seguir adelante aunque el mundo nos dé la espalda, aunque tengamos lucha, aunque estemos llorando, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir esforzándonos, porque solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Solo los verdaderos valientes van a heredar el reino de los cielos. Por eso este camino es de esfuerzo. La Biblia nos enseña tantos ejemplos, testimonios registrados en la palabra de Dios, de hombres que se esforzaron hasta sufrir la muerte, a sufrir pedradas, rechazo, enfermedad, mi amado hermano, pero ellos terminaron en victoria porque se esforzaron, dieron más de lo que tenían, dieron más allá de lo normal,
se esforzaron más de lo normal, mi amado hermano, aunque llorando, aunque con heridas, aunque gimiendo, pero dieron hasta el tope, mi amado hermano. Tenemos que esforzarnos día con día, mes a mes, año a año, década a década, los años que Dios nos dé, los días que nos den en la tierra. Tenemos que esforzarnos por negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestro egoísmo, negarnos a la avaricia, negarnos a todas aquellas cosas que nos separen de la presencia de Dios. Así es, amén. ¿Cuánta gente quiere seguir en el camino de Dios? Pero quieren llevársela relax, quieren llevársela suave, quieren llevársela de domingueros, quieren llevársela nada más ahí, sentados como una costumbre, sin ningún esfuerzo. Si pueden van, si no pueden no van. Cuando bien sí pueden hacer un esfuerzo para poder perseverar, para poder predicar, para poder orar, para poder buscar, pero se han determinado llevársela suave. Así no se hereda el reino de los cielos. Así uno no es coronado. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Cristo vive, aleluya, amén. El camino de Dios es de esfuerzo. Por eso el camino no es para cobardes, es para valientes. Por eso es que dice la palabra del Señor que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, porque no nomás es de procurar, es de esforzarnos, de alcanzar el objetivo, de alcanzar la meta. Bendito sea su nombre. Esforcémonos, seamos valientes. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios, la última exhortación: todas vuestras cosas sean hechas con amor, porque Dios, dice Juan, es amor. Pablo le empieza a hablar a los corintios que cualquier hora, en el capítulo 13 de 1 Corintios les dice que si nosotros no hacemos las cosas con amor, nada somos. Así des la vida a quemar, o así des todos tus bienes a los pobres, dice, nada eres. El amor es la raíz, es la fuente de la aprobación de Dios. El amor es lo que nos identifica y nos liga a Dios. Es el amor. El amor es lo que nos trae gozo, nos trae alegría el hacer las cosas. El amor de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, mi amado hermano, nos da ese gozo, esa alegría. Todo debe estar en amor. La Escritura dice, Ezequiel, que Dios nos amó primeramente a nosotros y después nosotros le amamos a Él. Él se dio por nosotros, ahora nosotros nos damos por Dios. Todo lo que hagamos en la obra del Señor, todo lo que hagamos en esta tierra para el servicio de Dios, tiene que ser con amor, con gratitud, con alegría, con gozo. La Biblia dice servir a Dios con alegría, servir a Dios con ánimo, servir a Dios bien. Tenemos que servir a Dios con entusiasmo, con alegría, con gozo. Porque todo eso es producto del amor que le tenemos a Dios. Cuando tenemos amor, tenemos complacencia en lo que hacemos, porque el amor nos trae complacencia en lo que hacemos. El amor nos trae deleite en lo que hacemos. Mi amado hermano, el amor es lo más grande. Dice que de la fe, la esperanza, el amor es el primero y es el que perdurará, porque la fe pasará, la esperanza pasará, pero el amor permanecerá en esta tierra y después de esta tierra. Bendito sea el Señor, porque Dios es amor. Si los demás no hacen las cosas por amor, las hacen de malas ganas, las hacen de una manera ingrata, y mi amado hermano, las hacen, mi amado, de lo peor para Dios, allá ellos. Pero nosotros, si queremos ser coronados y queremos disfrutar el camino y disfrutar lo que hacemos en Dios, todas las cosas deben ser hechas en amor. Y si no tienes amor, dile a Dios, dame amor, lléname con el Espíritu Santo, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Uno de los frutos de Dios es el amor. Dios es amor, y el único que puede darnos amor es Dios. Tenemos que pedir a Dios amor para poder amar. Tenemos que pedirle a Dios si no tenemos amor, si no tenemos pasión. Pidamos de Dios, dame pasión,
dame amor y empecemos a trabajar y empecemos a accionar, mi amado hermano, pues Él lo dio todo por nosotros, mi amado hermano. Ahora nosotros correspondamos a ese amor de Dios. Tomemos la decisión de amar, la decisión de hacer las cosas bien hechas, la decisión de hacer las cosas con alegría, porque mi amado, para quien lo hacemos, se dio por nosotros, derramó su sangre y fue a preparar moradas para nosotros, y Él tiene galardones para nuestra vida y viene por nosotros nuevamente, aleluya. Tenemos que tomar la decisión de amar y hacer las cosas con amor, con alegría, con placer, con pasión, y disfrutar de este maravilloso camino. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Cuando nosotros tenemos amor y hacemos las cosas con amor, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: nada me separará del amor de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Nada me va a separar. Pero alguien que no ama a Dios, alguien que no tiene el amor en su corazón, que aunque tenga conocimiento bíblico, aunque tenga privilegios o tenga ministerio de jerarquías dentro de la iglesia, mi amado hermano, o se vista como se vista, si no tiene amor, es muy vulnerable a ser arrastrado, es muy vulnerable a no terminar la carrera, es muy vulnerable a que no se complazca ni disfrute lo que hace, es muy vulnerable a empezar a codiciar al mundo y empezar a codiciar, a volver atrás, porque no disfrutará. Porque cuando se ama se disfruta, y cuando se disfruta y se complace uno y uno se deleita en las cosas de Dios, no hay, mi amado, nada que pueda vencerte, no hay tentación, no hay codicia. ¿Por qué? Porque tu vida, tu alegría, tu gozo es Dios, y fuera de Dios tú sabes que no eres nada. Fuera de Dios nada te puede llenar, fuera de Dios nada te puede satisfacer, fuera de Dios tienes un vacío enorme en tu corazón, fuera de Dios no tienes alegría, no tienes paz, fuera de Dios no tienes complacencia. Pero cuando tienes el amor de Dios, tienes gozo, tienes paz, tienes alegría, lo tienes todo. Pero fuera del amor de Dios estamos acabados. Por eso Pablo dice: hacer todas las cosas en amor. Entonces, 5 exhortaciones que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Corintios para finalizar su carta, para poder prevalecer ellos, para salir victoriosos, para poder ser coronados. Deben velar, deben estar firmes en la fe, deben, mi amado, portarse varonilmente, deben esforzarse y deben hacer todas las cosas con amor.